y ya tengo a nuestra queridísima entrevistada. Estoy un poco nervioso porque está viendo el doctor Pablo Spada, ¿no? Y el doctor siempre es entrevistado. Y ahora que nos estén mirando es como que me intimida un poquito. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, estoy en comunicación con la doctora María Florencia Giannini, quien es médica cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, trabaja en el servicio de cardiología del Hospital de Morón. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien usted? Bien, muy bien, acá con un poquito fresquita la mañana, pero Sí, está con muy lindo. energía. Bueno, a propósito, el tema es, el tema que me ha propuesto son nuevas pautas con respecto a la hipertensión arterial. Antes que nada, le pregunto, ¿el frío perjudica más a los hipertensos o el calor? ¿O da lo mismo? No da lo mismo. El frío, ante todo, produce una disminución del diámetro de todo lo que son nuestros vasos sanguíneos. Produce una contracción, una constricción. Esto hace que aumente la presión y también que disminuya la sangre que llega a nuestro corazón, por lo cual produce que haya más cantidad de eventos cardiovasculares en el invierno. Ah, Por lo cual no es bueno el frío, nunca es bueno. bueno, perfecto. Aumenta la Perfecto. presión. Buen dato ese, buen dato. Bueno, doctora, a ver, nuevas pautas. Uno está acostumbrado a hablar de hipertensión, el médico la diagnostica, según criterio médico da la medicación, tal droga, tantos miligramos, se fue el paciente, chau. Hay muchas cosas para conversar. El título es Nuevas pautas de control, pero también vamos a hablar, claro, y también vamos a hablar de eso de que el paciente se va con sus miligramos indicados, perdón, y ya no vuelve más, y cree que la atención siempre va a ser controlada con esa medicación y con esos miligramos. Pero bueno, arranquemos por el título que me ha propuesto, y qué significa, ¿por qué nuevas pautas? Bueno, ante todo todos tenemos que saber que la hipertensión es sin lugar a dudas uno de los motivos más frecuentes en lo que es las consultas cardiológicas. Tiene una alta prevalencia en cualquier parte del mundo. 1 de cada 3 personas adultas sufre de hipertensión arterial, no lo sabe, ya sea por alto consumo de sal, por envejecimiento, por las arterias que se ponen más rígidas con los años, o por sobrepeso, por obesidad. Claro. Ahora, ¿a qué llamamos hipertensión? Porque las personas te dicen, tengo hipertensión, ¿qué es la hipertensión? Primero es una enfermedad, tenemos que saber que es una enfermedad en el cual la presión arterial no está dentro del rango normal, ¿no? Y aparte de eso, no solo que es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo cardiovascular importante para padecer cualquier evento de tipo cardiovascular. Ejemplo, un infarto, un ACV, enfermedad de las arterias del corazón. Ahora, ¿a qué llamamos rango normal? Bueno, doctora, mire, la verdad que en casa tenía 16, pero vengo acá y la tengo bien. O al contrario, o está en casa, me dice, pero yo tenía bien la presión, ¿cómo puede ser que acá tenga 18? Ahora, doctora, perdón que le interrumpa, ¿puede bajar un poquitito el retorno que usted tiene mío, como para que no haga eco? A ver si usted me escucha bien, seguimos. Ah, perfecto. ¿Ahora sí? Genial. Ahí está. Bueno, ahora, con respecto al rango normal, hay varias sociedades y asociaciones, consensos, que concuerdan, o sea, en cuanto a las cifras de hipertensión arterial. Tenemos que tener en claro, para el mundo en general, que una presión de 14,9, o sea, 140/90, ya hablamos de hipertensión. Claramente, igual es según cada asociación. Tenemos la europea, la española, la argentina, hay varias que sienten en números, pero se entiende que a partir de 14,9, 140/90, estamos hablando de hipertensión. Pero, aún así, la hipertensión, podemos hablar de hipertensión según las cifras, como te estoy diciendo, o según de dónde venga. ¿Sí? Y también hay distintos tipos de presión, como las que son estas que hablábamos hace un ratito, como la presión esta de guardapolvo blanco, que es la persona que está en casa y viene al consultorio y le sube la presión, o una que se llama enmascarada, que es al revés. Tiene la presión
alta en consultorio y en casa está normal. Ahora, es importante saber tomar la presión. Saber, eso es lo más importante. ¿Cómo? Bueno, hay que tomarla en un lugar tranquilo. Antes de tomar la presión, no se debe fumar, no hacer ejercicio. Tenemos que vaciar la vejiga, o sea, ir al baño antes de eso. Por lo menos 20 minutitos antes. Eso es importante porque son dos factores que uno no le presta atención y sube la presión. Claro. Y tenemos que estar sentados, relajados, de 2 a 3 minutitos antes de la toma. Por supuesto que mientras tomamos la presión, tanto el médico como el paciente no debe hablar, tiene que tener el brazo apoyado sobre una mesa, sobre algo, a la altura del corazón, y los pies apoyados, no cruzados ni nada por el estilo. Nada que genere un poquito de presión. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. Sí, porque, a ver, me ha pasado de que entro a casa y el aparatito, yo me he autodiagnosticado, no por una cuestión de imprudencia, sino porque mi aparatito estaba mal calibrado, era nuevo, de hace algunos años, pero nuevo, impecable, y me daba 14, 150, y digo, la pucha, me terminé comprando un aparatito nuevo, estos que se insuflan solos con el botoncito, y la tensión me empezó a dar normal. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado, si bien hay varios aparatos que a la venta, esto es una pregunta muy frecuente de consultorio, en cuanto si, por ejemplo, el aparato electrónico sirve. Sí, por supuesto que sirve. Están tanto el electrónico como el manual, ¿sí? Son los dos fidedignos. Pero siempre y cuando sean los de brazalete, no los de muñeca. Los de muñeca no están avalados, ¿sí? Por lo cual no son fidedignos como los que son de brazalete. El brazalete, por supuesto, que tiene que ser acorde a la medida del brazo de la persona, ¿no? Claro. Ahora, bueno, viene la persona, tiene la presión alta. Eso no quiere decir que porque en la primer consulta tenga la presión, no sé, 15/9, vamos a medicar. Esto requiere de 2 o 3 visitas y vamos viendo a ver cómo está la persona. Y ahí ya hay una serie de estudios que son estudios muy importantes que se tienen que hacer todos los hipertensos con los controles posteriores, ¿sí? Para saber cómo está su presión, porque uno viene al consultorio, está caminando, está haciendo su vida cotidiana. Ejemplo, estás con una presión normal, pero durmiendo, 3 de la mañana. ¿Qué presión tengo? No sabemos. Claro. Entonces es importante, hay estudios que son ambulatorios, que se llaman presurometrías, quizás la escucharon nombrar, presurometría o también llamado MAPA, que son estudios de 24 horas, los cuales están indicados en pacientes con hipertensión, ya sea que tengan solo hipertensión o que sean diabéticos, que tengan alguna alteración renal, que hayan tenido algún tipo de síntoma cardiovascular, un dolor de pecho, que hayan tenido ACV. Bueno, tienen una serie de indicaciones, pero que sepa la gente que cualquier persona hipertensa sí o sí tiene que hacerse un mapa de control, sí o sí, aparte de otros estudios complementarios que esos se ven en las consultas, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahora, Giannini, usted no puede estar todo el día con un paciente, de manera que hay tarea para el hogar en esto que creo que es lo que usted mencionaba, ¿no? Esto de hacer una curva o tomarse la presión de distintos horarios para hacer un promedio, ¿no? Y llevárselo usted. Claro, mira, hay con aparatitos, ¿sí? Y si no, hay un monitoreo que se llama monitoreo domiciliario de la presión arterial, en el cual se le indica al paciente que por unas semanas se tome 2 veces a la mañana, antes de desayunar, antes de tomar la medicación, en el caso que lo tome, y 2 veces a la noche, pre-cena, también antes de cenar, ¿sí? Ahora, de eso se hace durante varios días, el paciente tiene que anotar a la mañana y a la noche, y después cuando viene a la consulta, después de unas semanas, se hace un promedio y tiene que tener en casa menos de 135/85, o sea, 13,5 y hasta 8,5. Y ahí, bueno, se diagnostica o se prediagnostica la hipertensión. Eso, bueno, vamos viendo con el correr de las visitas, según los promedios de la persona.
Bien, bien. Ahora, doctora, tantas preguntas que nos hacemos los pacientes, ¿no? Porque habitualmente decimos, bueno, pero esta es mi presión. Uno va, qué sé yo, a tomarse la presión y 140/85, 140/90, bueno, por ejemplo. No, pero esta es mi presión. Esto es normal para mí. O me subí la presión porque me enojé, porque discutí, porque me estresé recién. ¿Uno es hipertenso o no es hipertenso? Si yo me enojo y no soy hipertenso, que me suba la presión, ¿es normal? ¿Debería prestar atención? ¿Cuántas cosas, no? Por supuesto que es una reacción normal que aumente la presión ante determinados factores, pero siempre dentro del límite normal, ¿sí? A ver, yo me pongo a correr, de hecho hay una de las pruebas que se realiza en lo que es las consultas cardiológicas que se indica, es una prueba ergométrica en la cual, si no la escucharon nombrar, te subís a una bici, a una cinta, bueno, hay determinadas maneras de hacerlo, a lo cual se somete al cuerpo en ejercicio y ver cómo reacciona el cuerpo ante los cambios y aumento de la fuerza. Por ejemplo, a ver cómo reacciona la presión, la frecuencia cardíaca y otros factores con respecto a eso. Claro. Hay dentro de esto un límite normal. Ahora, no es lo mismo una persona de mayor de 80 años, en lo cual está establecido que una presión es normal para una persona de 80 años, mayor de 80 años, de 150, o sea 15 la máxima. Hasta 15 está bien, 15,9 puede tener. Y es normal, porque con el correr de los años, a medida que uno va creciendo, así como van creciendo un montón de cosas, las arterias se van envejeciendo y van adquiriendo rigidez, se ponen más rígidas como una manguera. O sea, se pone... Como una manguera en invierno, exacto. Como una manguera. Está dura, o sea, no es lo mismo una arteria de una persona de 25 años que una persona de 80 años, lo cual es más rígida y todo eso, por eso es un factor de riesgo importante que hay que tener en cuenta. Ahora, por eso es importante hacer el diagnóstico y que puedan hacer un seguimiento los pacientes, que según qué tipo de hipertensión sea, qué grado de hipertensión, tiene establecidos distintos controles cada tanto tiempo. Totalmente. Aquí nos pregunta un oyente si los relojes modernos son confiables. ¿Relojes modernos como cuáles? Y hay unos smartwatch que hoy en día, claro, no son indicados, ¿no? No, los que están avalados, los que están avalados por las sociedades son siempre los que son brazaletes, los que van en el brazo. No los de muñeca y no los otros. Puede que tomen bien, eso no quiere decir, no están avalados, ¿sí? Eso no quiere decir que no funcione, no están avalados, por lo cual los únicos que, si yo tengo que indicar que se compren, bueno, un electrónico. El manual sería genial. Ahora, el electrónico de brazo sí, y sí o sí hacer la calibración cada 6 meses en lugares específicos para eso. Ah, bueno, este es un buen dato, ¿no? Uno se eso es importante. Sí, porque totalmente. Yo no es que me lo compro y lo tengo así 5 años y listo, me olvido. No. Es como la presión. Bueno, la presión hay que ver, una persona que tiene, no sé, hay distintos niveles de presión. Un nivel 2, que es a partir de 16 la presión. Bueno, listo, está medicado y todo. Bueno, tenemos que hacer un control cada tanto. ¿Sí? No es lo mismo una persona que venga con 135, 85 de la casa y yo le diga, bueno, mira, venite en un mes o venite en 3 meses o venite en tal cosa, mientras tanto hacemos esto, vemos cómo está tu función renal, cómo están funcionando, a ver si hay otra cosa más, porque siempre que hay hipertensión hay que buscar que no tenga otra cosa paralelo. Y también charlar mucho sobre el paciente, que los pacientes uno no toma conciencia que un pilar muy importante es el tema alimentación. La alimentación es lo más importante. Por más que yo siempre le digo a los pacientes, por más que yo a vos te dé 3, 4, la cantidad de drogas, si vos no haces la dieta y te comes cualquier cosa todos los días, vamos a seguir agregando. O sea, estás gastando plata y tiempo. Eso es muy importante. Embutidos, sí. La sal, se sabe, nosotros podemos comer, de sal podemos ponerle, una persona hipertensa, le ponemos poca sal a la comida, no sal en la mesa, ¿sí? Porque el consumo de sal diario es hasta 5 gramos por día, o sea, una cucharadita de té. Claro.
claro. Entre todos. Sí, sí. Entre todos. Imagínate que 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio. Si uno va al prospecto de todos los alimentos y suma todos los miligramos de sodio que tiene, se suma. Totalmente. Ni hablar de los que son los caldos, la manteca, bueno, todo lo que son embutidos, eso tiene un montón. Ni hablar de las cosas ricas, ¿no? Es así. Exactamente. Doctora, sí. bueno, claro, por supuesto. Los famosos permitidos, yo he conocido gente que por darse una persona grande que por darse un permitido tuvo una ACV. Entonces, el límite es muy finito entre lo que puedo y no puedo hacer, y la conciencia que uno debe tener a la hora de tratarse y concientizarse sobre la patología, ¿no? Sí, tiene que ser consciente y tiene que ser consciente que controlar la hipertensión arterial, sí, es importante justamente para prevenir el riesgo cardiovascular, ¿sí? O para disminuir el riesgo cardiovascular. Eso es importante. La adherencia al tratamiento, esto de que usted diagnostica, medica, en el caso de que usted así lo entienda, y se va, Sí. como yo decía al principio, ¿no? Con un ejemplo, Enalapril, Losartán, qué sé yo, de 10 miligramos, Sí. lo que fuere. Y se va el paciente, listo, soy hipertenso, y toma 4 o 5, no vuelve más a la consulta. En ese trayecto pasan cosas, la vida pasa, entonces... No, bueno, ahí se lo cita, por ejemplo, si es una persona que vino con 14,9, listo, yo lo mediqué, bueno, con 14,9 te venís en 2 o 3 meses, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Ahora, medicado. Ahora, sin medicar es otra cosa. No es una persona que tiene 16, viene al paciente, viene a la consulta, si no está medicado le digo, venite en una semana, a ver cómo estás, porque estás con 16, si no te medico, vemos la semana que viene. Hace esto, sobre todo la dieta. En general yo suelo escribirle la dieta a los pacientes, porque hay personas que te dicen, doctora, yo comí sin sal. Bueno, a ver, ¿y qué comiste? No, nada. Pero, ¿qué desayunaste? No, desayuné una media luna, pero la media luna de siempre. Un café con leche y arriba una tostadita con manteca. Bueno, entonces quizás es un poco de educación nutricional, por eso yo siempre les digo que a los nutricionistas sobre todo hay que trabajar en paralelo y en forma conjunta, ¿sí? Y a los pacientes la mayoría de las veces le pongo por escrito, esto no, esto sí. Eso no quiere decir que nunca más en tu vida vas a consumir sal, eso no. Pero tener en cuenta las cosas que más te suben la presión. Y el día que te diste tu permitido, al otro día, bueno, estricto. Un poco tratar de hacer un balance. A veces me pregunto, ¿no? Pueden sonar preguntontas, pero luego de tantos años de este programa creo que siempre decimos, ¿no? Que la única pregunta tonta es la que no se hace. Digo, un límite para tener un infarto, una ACV, uno dice, bueno, a ver, va el paciente y usted dice, bueno, tenés 18, tenés 20 de presión, o tenés 15. ¿Una ACV o un infarto se puede dar con cualquiera de estos parámetros de hipertensión? Se puede dar... ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se puede dar con cualquier parámetro porque eso depende de la respuesta del cuerpo, ¿sí? Hay pacientes que han tenido 25 de presión, pero estoy bien, doctor, y vienen a la consulta y te dicen, estoy bien. Y hay pacientes que me dicen, tengo dolor de cabeza, me dice, me siento como abombado, como mareado, y quizás le tomo y tiene 15. Claro. Entonces, y un paciente con 22, 23, hasta 24, 25, que no tiene ningún síntoma. Entonces, quizás es muy difícil también saberlo, porque quizás una persona está en la casa o trabajando o lo que fuera, está con 20 de presión y no sabe porque no tiene ningún síntoma. Ahí radica... Que la persona que tiene 15 se siente abombado o se siente medio raro y dice, bueno, me siento mal, voy a ir a la consulta, y ahí es cuando quizás se puede prevenir. Uno de los grandes temas, ¿no? La sintomatología, del cual nosotros que no somos médicos creemos que porque no sentimos nada, como con el colesterol, nada puede ocurrir, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de cuestiones, porque la hipertensión no siempre da síntomas evidentes, ¿no? Tal cual. Por eso es importante que al menos una vez al año se haga una consulta cardiológica para ver, todos los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos está la presión,
Y bueno, y ahí el cardiólogo le dirá a la persona, bueno, cada cuánto tiene que venir, si es que tiene presión normal o presión normal alta o presión anormal. Pasa eso, pero una vez al año tiene que ir a hacer una consulta. Por último, doctora, ¿que pasó de moda el famoso 12-8? Porque históricamente quedamos con que el 12-8 es la presión normal y uno no puede tener, yo la he logrado, cada 2 por 3 me tomo la presión y tengo un 125, un 120, el estrés, todo influye para que esa presión muchas veces nos enojemos. ¿Por qué no tengo 12-8? Mira, no es que no es que pasó de moda o no pasó de moda, sino que ahí vuelvo a lo primero que habíamos hablado, ni bien se inició la charla, es que justamente depende de las guías, las americanas, la europea, el consenso argentino, o lo que fuera, que comprenden o establecen que la presión normal es 12,8, normal alta es 13,9. A partir de 14,9 todas coinciden de que es hipertensión. Después el resto, bueno, 12,8 o te ponen de hecho de 12 a 12,9, o sea, tienen unos valores muy específicos, pero en lo que coinciden todas, que a partir de 14,9 es hipertensión. Después el resto sería una prehipertensión. Algunas sociedades la llaman prehipertensión, otras la llaman normal alta, pero hipertensión a partir de 14,9. Bien, perfecto. En 14,9 en consultorio, ¿sí? En domicilio 135,85, o sea, 13,5, 8,5. Hasta ahí. Bien. Igual los aparatitos de hoy en día, los modernos, te tiran, ya están programados y te tiran presión normal o anormal, según como esté programado el aparatito, ¿no? Sí, algunos sí. Doctora Giannini, ha sido un placer escucharla. Muchísimas gracias por estos datos que siempre son tan importantes para tener en cuenta. Un placer y a su disposición. Un cariño muy grande, doctora. Chao a todos. Que tengan un buen día. Igualmente. Ahí estuvo con nosotros la doctora María Florencia Giannini, médica cardióloga, dando parámetros acerca de lo que es la hipertensión arterial y todo lo que creemos saber, sabemos que es una verdad de perogrullo, que bueno, ya está, listo, sí, ya sabemos, sí, bueno, hasta que pasa algo.